Tal como les prometí el lunes, después de aquel catártico video en el que les expresaba por partes cuáles fueron los puntos de la cuarta entrega de Kung Fu Panda que terminaron por destruir la saga por completo, les mencioné que este jueves tendríamos el video ahora donde veríamos de manera aún más puntual y a detalle, además de ir comparando con lo que se nos haya dicho en cintas anteriores, cómo el guión de esta cosa tiene más agujeros que portería de fútbol. Así que con mucho que decir y sin más tiempo que perder, ahora comenzamos. De entrada, el hueco que abre las puertas de este top es también el primer hueco que vemos en la película, siendo este la propia premisa, y es que sabes que algo debe estar muy mal con una película cuando la base, el arranque y los cimientos de su historia son en su totalidad un hueco de guión. La película nos presenta a un Po en su mejor momento durante todo el largometraje, desde que lo vemos pelear contra una mantarraya gigante hasta acabar con todos en una taberna. Pero aún así, esta obra imparte desde que Shifu le dice a Po que ya es momento de elegir a su sucesor, y aquí es donde se generan un montón de dudas y, por desgracia, inconsistencias en la saga entera, ya que en primera, ¿cuántos años entonces debe existir el guerrero dragón antes de convertirse en guía espiritual? Es decir, pensemos que Wu-Wei fue el guerrero dragón hasta 20 años antes de la primera película, siendo en ese momento la última vez que se le vio peleando físicamente cuando encarceló a Tai Lung. Pero hay que tener en cuenta que él ya era viejo para ese momento y aún así tuvo que pelear, algo que según Shifu ahora el guía espiritual ya no debe hacer, y eso ya es trabajo para los 5 furiosos. Ahora bien, si pensamos que durante todos esos años Wu-Wei fuera guerrero dragón y su retiro fue la derrota de Tai Lung, esto también significaría que el retiro del guerrero dragón no es sinónimo de la elección del sucesor, y es que esto hasta antes de la 4 no dependía del guerrero dragón como tal, sino del guía espiritual. Pero déjame te explico más lento. Pensemos que Wu-Wei dejó de ser guerrero dragón en su último combate al detener a Tai Lung, y a partir de ahí pasar a 20 años siendo el guía espiritual hasta el final de su vida, lo que significa que el próximo guerrero dragón no es elegido por el anterior, sino que lo elige un experimentado guía espiritual. Y de hecho, Wu-Wei ni siquiera prestó atención a las presentaciones de los 5 furiosos, sino que él ya sabía que la presencia del guerrero dragón ya estaba cerca, y por eso se afirmaba que el destino era quien elegía al guerrero dragón. Así que esa elección era tan grande que el guía espiritual era solo el mensajero del destino del universo que elegiría al siguiente. Es por esto que no tiene ningún sentido que Shifu le exija a Po tener la obligación de elegir al siguiente, debido a que aun si imaginamos que hubieran pasado los mismos años que en la vida real entre la 3 y la 4, Po apenas llevaría 8 años siendo guerrero dragón, y aun si fueran el doble, 16, no estaría cerca de los 20 que pasaron desde la última vez que Wu-Wei peleó físicamente siendo guerrero dragón. Todo esto rematando con el hecho de que elegir al guerrero dragón fue algo que Wu-Wei como guía espiritual no hizo sino hasta unos pocos días antes de morir, cosa que no tendría sentido con Po, ya que es un panda bastante joven, y tanto que incluso su papá ganso, papá panda y hasta Shifu siguen sin envejecer, por lo que este es el primer error del guión, que no tiene ni un poco de sentido que Po ya tuviera que pasarle el manto a alguien más, y sobre todo que lo tenga que decidir siendo un guerrero dragón tan novato con solo 8 años, cuando esa elección Wu-Wei la hizo con más de 20 años siendo guía espiritual. En algunas películas, el villano puede salvar la trama entera, pero este no fue el caso, y es que ninguna de las motivaciones de la camaleona quedan para nada claras, ya que en primera, según ella, se volvió mala porque de niña le dijeron que no podía entrenar Kung Fu, cosa que suena más a berrinche que algo más, pero lo importante es que luego dice que su plan es ir conquistando todas las ciudades de China utilizando los poderes de cada maestro del Kung Fu, a los cuales puede imitar en físico, y con su lengua inmovilizarlos para robarles todo su Kung Fu. Solo que, obvio, para obtener las técnicas de los ya fallecidos, tenía que traerlos de vuelta, pero
Pero ahora viene la pregunta, ¿para qué necesitaba los poderes de todos los maestros si tenía la técnica más poderosa de todas, como lo es el uso de su lengua? Esto porque en primera, los noquea al instante con un solo toque, y aparte de dejarlos malheridos, les roba también sus técnicas, tal como vimos que le hizo a Tai Lung, por lo que entonces nunca le hizo falta nada para cometer su plan. Esto porque los guionistas no vieron que le dieron el ataque más roto y letal de todos. Razón por la que si ella hubiera querido, simplemente habría ido conquistando toda China e ir acabando a lengüetazos a cualquiera que le resultara un problema, ya que esto era mejor que el golpe a los nervios de Tai Lung, porque ni siquiera necesitaba fuerza o un punto específico, sino solo un toque de la lengua y con eso el rival quedaba incapacitado. Decir lo obvio sería mencionar que esta película solo se aprovechó de la nostalgia y el fanservice para venderse, ya que no por nada todos los trailers enfatizaban en que iban a volver los villanos de las antiguas películas, aunque claro que al final resultó que lo que viste en el tráiler es el 90% de las apariciones de estos. Pero hasta para hacer fanservice hay que saber hacerlo, y es que hay algo que no se explica para nada y es el por qué Kai aparece ahí. Se nota a leguas que solo lo pusieron pues para que no estuvieran incompletos los tres, pero es que no tiene ningún sentido, ya que para cuando Kai peleó contra Po, este ya solo era un espíritu, por lo que cuando Po lo derrota, no lo mata, sino que directamente ya lo desaparece hasta del reino de los espíritus, siendo este desintegrado. Así que no existe ninguna razón por la que Kai todavía estuviera entero, ya que esto significaría que en la tercera película Po no ganó y que Kai siguió vagando libremente en el reino de los espíritus, dejando esto ahora la duda de por qué no intentó otra cosa si Po jamás le ganó entonces. Vamos avanzando en la cinta y llegamos ahora al peor guionazo que se vio en una pelea de Po. Y es que sí, ya vimos en un anterior hueco que con su técnica de lengüetazo, la camaleona no necesitaba nada de los antiguos maestros. Pero bueno, para este otro hueco, vamos a fingir que sí. Hagamos de cuenta que por alguna razón, la camaleona necesitaba esas técnicas. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué no las utilizó contra Po? Como por 2 minutos la camaleona estuvo transformada en una quimera que mezclaba los mejores atributos físicos de cada maestro del Kung Fu. Pero después, por alguna razón que de nuevo, seguro solo escribieron porque se veía bonito en pantalla, la camaleona decide empezar a pelear con Po, imitando el cuerpo de Po. Cosa que obviamente la iba a hacer perder porque a Po nunca le puso la lengua encima. Así que teniendo todos los cuerpos y técnicas maestras a su disposición, decidió tomar el cuerpo de el único que nunca obtuvo sus poderes. Asimismo, cuando a Jen le toca pelear con ella, ya ni siquiera se transforma, sino que se queda como camaleona y ya se deja perder. Así que no, aparte de que no necesitaba las técnicas para conquistar toda China, ya que con la lengua bastaba, pues resultó en que aún después de tenerlas todas, contra Po decidió pelear con un cuerpo de panda que no sabía usar, y contra Jen decidió hacerlo como ella misma, aun cuando afirmó que jamás había practicado Kung Fu con su cuerpo. Todo esto, claro, para que de alguna forma la pudieran derrotar, ya que sin esto pues sería indestructible. Estamos llegando a los 2 últimos puestos y aquí las cosas comienzan a ponerse tristes, pues por culpa de la flojera de los guionistas, esta película terminó escupiendo en la saga entera. Lo peor del segundo puesto es que seguramente solo pensaron que esto sería un chiste muy gracioso, pero nunca consideraron en lo que conllevaba. Pero es que ahora hicieron canon que no hay nada más irrelevante en el mundo de Kung Fu Panda que el guerrero dragón. Hay varias escenas en las que se repite el chiste de que nadie sabe qué es o quién es, por lo que espero que haya sido increíblemente gracioso, pero debido a esto, pues la película nos está diciendo que este título no es relevante en el mundo y al final nadie conocía a Po, lo que había hecho, ni tampoco qué significaba eso de guerrero dragón, siendo ahora una completa inconsistencia a cómo lo pintaban en las 3 primeras películas.
Hay una razón por la que el primer puesto es parecido al anterior, pero es que hay algo que es mucho peor. Gracias a esta película ahora sabemos que no, que ser el guerrero dragón es solo algo que conoce un pueblito con menos gente que Aguascalientes, que no, que tampoco hace falta que el destino elija astralmente al nuevo guerrero dragón, sino que ahora el título de guerrero dragón pasó a ser algo meramente nepotista. Es decir, ese título se le puede dar a quien sea, y lo único que se necesita es que le caigas lo suficientemente bien a quien te vaya a nombrar así, sin importar si eres una ladrona traidora, el leopardo más fuerte o la tigresa con más disciplina. Todo eso da igual, siempre y cuando le caigas también al guía espiritual que te nombre guerrero dragón porque sí. Por lo que al final, pues ese título por el que alguien perdió completamente la cabeza, por el que otra entrenó hasta el cansancio también para ser la mejor guerrera, ese título hoy ya no es nada, ya lo puede obtener la que sea y repito, solo con caerle bien al guía espiritual, significando ahora esto que el título de guerrero dragón ya no tiene nada que ver con el universo ni el destino, no, sino más bien ahora es un cargo político que se va transfiriendo y repito, por mero nepotismo. Este fin de semana te estaré subiendo un video con un par de teorías que podrían arreglar un poco este guión. Así que para que ese video llegue pronto, te pido muchísimo tu apoyo con un like, un comentario y activando las notificaciones del canal. Por lo que mientras tanto, ahora, duerme tranquilo.